o sea, lo que ha quedado del cordón blanco posterior, justamente el pedúnculo cerebeloso inferior. Y son los pedúnculos cerebelosos inferiores que están formando estas paredes inferiores y laterales. Entonces ya tenemos paredes ahí. Ahora aquí, en la parte superior, nuevamente, tenemos unas formaciones delgaditas que provienen del mesencéfalo y son justamente los pedúnculos cerebelosos superiores. Entonces, estos van a formar las paredes superiores y laterales. Fíjense, desde el mesencéfalo pareciera que van juntos en busca de este ángulo. ¿Qué ángulo es? El ángulo lateral. Entonces, los ángulos laterales, en resumen, están constituidos por los tres pedúnculos cerebelosos. ¿Cuál es más grueso, el más importante? El medio. Justamente el medio. El pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, aquí tenemos el pedúnculo cerebeloso medio, tenemos el pedúnculo cerebeloso superior y más delgadito, ¿no? El pedúnculo cerebeloso inferior, que también forma parte de los ángulos laterales. Ángulo inferior. ¿Qué vamos a encontrar en el ángulo inferior? Simplemente, ¿no? La abertura del cuarto ventrículo, del conducto del epéndimo, reforzado por unas fibras nerviosas a las cuales hemos llamado ópex o cero. Nada más. Y en la parte superior también hay otras fibras, también nerviosas, las cuales se conocen con el nombre de frenillo de la válvula de Biosis. Bueno, ahí está en el ángulo superior. Y lateralmente este frenillo, inclusive habíamos indicado, ¿no? Que nace el origen aparente del cuarto par cráneo. Bueno, ahí tenemos todo cuarto ventrículo. Hay que recordar que en este suelo del cuarto ventrículo, entonces, se encuentra la mayor parte de los pares craneales, ¿no? Y vamos a encontrar entonces, seguramente en el interior, vamos a encontrar el duodécimo, vamos a encontrar el noveno, vamos a encontrar el décimo, vamos a encontrar el undécimo, y si seguimos subiendo, vamos a encontrar el sexto, vamos a encontrar el séptimo, el octavo, luego más arriba el trigémino, ¿no? Muy bien, el trigémino. Vamos a encontrar el tercero, vamos a encontrar el cuarto, ¿no? Bueno. Entonces, todos estos nervios están justamente aquí, en el interior, tanto del bulbo como de la protuberancia. ¿Quiénes los vamos a encontrar en la parte más superior? Justamente al tercero y al cuarto, que corresponde aquí en Viergas al mesencéfalo. De modo que si nosotros hacemos un corte transversal ya a nivel de la médula espinal, de lo que nosotros habíamos encontrado plenamente identificado lo que es el asta anterior y el asta posterior, sustancia gris, sustancia blanca, ¿no? Cordón blanco anterior, cordón blanco lateral, cordón blanco posterior. Aquí, ciclo de Goldreich, todo esto es sensitivo y esto es descendente, ¿no? Es motor, o extramotor, o extracortical. Entonces, sustancia gris lo hemos encontrado así en la médula espinal. La forma de una H mayúscula, de un con los labios extendidos, es decir, bonito, ¿no? Pero si hacemos ese mismo corte en el bulbo raquídeo, sobre todo en esta mitad, ¿qué mitad es esta? La mitad superior. Y esto de aquí es la mitad inferior. Entonces, esta mitad inferior tiene casi lo mismo. Pero esta mitad superior ha cambiado. Ha cambiado porque ha ocurrido aquí ya, ¿qué cosa? Ha ocurrido un entrecruzamiento motor, ¿no? Habían fibras que venían por el lado derecho y que han pasado al lado izquierdo. Fibras que venían del lado izquierdo y han pasado al lado derecho. Entonces, ¿qué han empezado a hacer? Han empezado a decapitar, ¿sí? Han empezado a dividir, a decapitar, dice el libro, las astas anteriores. ¿Y qué los han convertido? En núcleos, ¿no? Entonces, en la mitad superior del bulbo raquídeo no vamos a encontrar así. Los vamos a encontrar ya separaditos, ¿no?
a encontrarlos así y vamos a encontrar así. Porque ¿quién los ha vivido? ¿Quién los ha fragmentado? La decusación motora. ¿Por quién está constituida esta decusación motora? Los fascículos corticales. ¿Quiénes principalmente? ¿Qué fascículos corticales? ¿Los directos o cruzados? Cruzados, ¿no? O sea, el fascículo piramidal cruzado ha realizado esta decapitación. Bueno, pero no solamente es el asta anterior el que está decapitado, sino también es el asta posterior. Y es que hay un asta posterior, ¿se acuerdan de esa primera neurona que va por los fascículos de Golgi-Butash? ¿Qué tipo de sensaciones lleva? ¿Qué tipo de vías? ¿O de qué tipo de sensaciones? Vamos sin miedo ahí. Además, si se equivocan, no hay problema, ¿no? ¿Qué tipo de sensaciones llevan los fascículos de Golgi-Butash? Proprioceptivas. ¿Cuáles? Conscientes. Las conscientes. ¿Y qué más? Epicrítica. La vía epicrítica, ¿no? Entonces, las dos, si se acuerdan ustedes, empezaron por una primera neurona, ¿no? ¿Sí? El cuerpo igual en el ganglio, etcétera, una prolongación. Y esta prolongación en realidad ascendía por la médula espinal hasta llegar al bulbo raquídeo, ¿no? Donde hacía sinapsis recién con su segunda neurona. ¿En dónde? Justamente aquí, en estos núcleos de Golgi-Butash. Y si se fijan ustedes, esto está en el bulbo raquídeo, en la mitad superior. Pero no iban pues así por el mismo lado, ¿no? Sino iban a hacer un entrecruzamiento. Y a partir de esto, ya iban a constituir una cinta, habíamos indicado, ¿se acuerdan? Una cinta, ¿no? Hay dos cintas. Una cinta de raíz media y otra cinta de raíz lateral. Entonces, esta cinta de raíz media está formada justamente por los fascículos de Golgi-Butash. O sea, en el bulbo raquídeo, en la protuberancia, ya no existen fascículos de Golgi-Butash, eso quiero decir. Si no existe la cinta de raíz. Pero esta cinta de raíz ha pasado de un lado hacia el otro lado, produciendo una decusación. ¿A quién han decusado? ¿A quién han fragmentado? Justamente, ¿no? A esto. A esto. Por lo tanto, en el bulbo raquídeo, en la mitad superior, tampoco ya encontramos un asta posterior completamente definido, sino simplemente núcleos. Y es así que empiezan a aparecer dos tipos de núcleos. Aquí hay dos núcleos y aquí hay otros dos núcleos, ¿no? Y eso los hemos llamado, cuando hemos hablado de pares craneales, de somatomotores, Visceromotores. Sensitivos y somatosensitivos. Entonces, la decusación motora ha sido producida ¿por qué? Por el fascículo piramidal cruzado. Y la decusación sensitiva, los fascículos de Golgi-Butash, que han ido en busca de la formación de la cinta de raíz media. Entonces, hay una decusación sensitiva y hay una decusación motora. Entonces, como ya encontramos núcleos en el bulbo raquídeo, evidentemente es en el bulbo raquídeo donde se empiezan a formar núcleos que van a regir una determinada función, y es que así que empiezan a aparecer los pares craneales, los núcleos de los pares craneales. Entonces, a nivel del bulbo raquídeo vamos a encontrar un núcleo importante, ¿no? Un núcleo importante aquí. Y es un núcleo alargado, porque está constituido por varias neuronas. Varias neuronas que dan origen a unas raíces. 10, 12 raíces, inclusive dice el libro, ¿verdad? ¿Para formar qué? Para formar el origen aparente del 12º par craneal. Entonces, cada una de las raíces se debe a la cantidad de músculos
que están en la lengua. En la lengua hay músculos intrínsecos, hay músculos extrínsecos, etc. Entonces es una cantidad importante. ¿Cuántos músculos hay en la lengua? 17 músculos. Entonces, esos 17 músculos están controlados por el hipogloso. Necesita varios neuronas, varios filotipos. Entonces no es solamente un núcleo y listo, sino es una columna. Es un núcleo somatomotor que hemos estudiado eso. A la NIC vamos a encontrar otros núcleos, pero tampoco es un núcleo que va y da origen al noveno, ¿verdad? Sino se van agrupando entre sí y van a formar columnas, tanto motoras como también sensitivas. ¿Qué los hemos llamado a estas columnas? Por ejemplo, los núcleos del noveno, del décimo y del undécimo que han formado una columna. ¿Cómo se llama? Va a ver si recién hemos avanzado una semana en estado núcleo ambiguo. ¿No? Ambiguo es motor. Entonces, todos sus núcleos son motores, son somatomotores. Pero también están aquí algunos núcleos visceromotores. La otra columna, sensitiva, ¿no? Sensitiva, que está en la parte posterior. ¿Cómo se lo ha llamado? ¿Y qué núcleos forman? ¿Será el noveno nuevamente? Sí. ¿El décimo? Sí. ¿El undécimo? No, porque el undécimo es eminentemente motor. Entonces está aquí solamente. Pero en cambio el noveno tiene, ¿no?, un componente somático, sensitivo, víscero sensitivo. El décimo, somato sensitivo y víscero sensitivo. Entonces, estos dos núcleos se han agrupado formando también una columna, pero es más cortita que el núcleo amigo. ¿Cómo se ha llamado? ¿Cómo se lo ha llamado? Núcleo solitario. Pero también en el bulbo raquídeo nosotros encontramos en la parte más superior algunos núcleos, sobre todo provenientes del facial. Entonces ya empiezan a aparecer núcleos del facial. Somáticos, motores. ¿De quién más? Del sexto. ¿Sí? Entonces, estos núcleos los vamos a encontrar justamente en el interior del bulbo raquídeo. Ya podemos entender cómo han sido convertidos en núcleos. En la médula espinal es una columna realmente, ¿no? Una columna de sustancia cristalina en la forma de un H. Bulbo raquídeo está más fragmentado. Hay núcleos todavía, algunos anteriores, otros posteriores, que representan los restos del asta posterior o bien los restos del asta anterior. A medida que nosotros lleguemos a protuberancia, vamos a ver que ya las formaciones están completamente laterales, porque ¿quién ha ocupado gran parte del espacio? La cavidad del cuarto ventrículo. Entonces los núcleos están apretaditos, se puede decir, en las paredes que existen. Lo mismo que el bulbo raquídeo, pero a pesar de ello, se han ido formando verdaderas columnas. Bueno, mañana vamos a hablar de los elementos que vamos a encontrar en el interior de la protuberancia. Porque aquí en el bulbo raquídeo, si nosotros nos podemos analizar, en el interior encontramos ya la fragmentación, el origen de los pares craneales, de los núcleos de los pares craneales. Pero también en el bulbo raquídeo hay un elemento que está en la cara lateral, ¿no? ¿Qué es? La oliva del bulbo raquídeo. Y la oliva del bulbo raquídeo es un centro nuclear, vale decir, es un complejo de cuerpos neuronales que tienen conexiones. Tiene conexiones con el cerebro, tiene conexiones con la corteza cerebral, tiene conexiones con algunos núcleos un tanto más superiores. Pero también la oliva va a generar vías que salen. Una de ellas es justamente el fascículo olivo espinal, que habíamos indicado que va a controlar una parte de los músculos del cuello, de los músculos de la cabeza, tiene relación con el equilibrio, etc., ¿verdad? Fascículo olivo espinal. Esta es su vía eferente. Y la vía aferente son las conexiones que tiene con
centros un poquito más superiores, cerebelo, núcleos. Mañana vamos a hablar de eso.